Buenas tardes a todos. Esperemos completar el tema que se me ha solicitado. Es el tratamiento profiláctico de la migraña, que lo titulé como manejo intercrítico de la migraña, manejo entre los ataques, pero en realidad es el tratamiento preventivo. Esperemos que se los pueda hacer interesante, ya que vi que la marea alcalina está haciendo estragos entre el público y espero mantenerlos despiertos. Esta es la agenda, los temas que vamos a ver. Yo les recomendaría, para aquellos que no conozcan la clasificación internacional de las cefaleas, que bajen ese documento. Está gratis en el portal de la Sociedad Internacional de Cefaleas. Desde 1988 nos pusimos de acuerdo en todo el mundo para establecer criterios de diagnóstico de las diferentes cefaleas. Les voy a presentar lo de las migrañas, pero es un libro completo para el diagnóstico de prácticamente todas las cefaleas, salvo las que aún no han sido debidamente caracterizadas. Me gusta empezar con esto, los mitos comunes. Yo sé que estoy ante un público de médicos de diferentes especialidades y quehaceres clínicos, pero creo que todos son clínicos y ven pacientes. Este mito de que es normal que duela la cabeza posiblemente sea algo de lo más terrible que tenemos en la medicina. No es normal, es tan normal como que duele el tórax o el abdomen. Sin embargo, hay cefaleas muy frecuentes. Sin embargo, nuestros pacientes, y yo he visto que algunos médicos aceptan que el dolor pueda ser parte de la vida de los pacientes y eso no debe ser. Lo mismo que las cefaleas porque faltan lentes o porque hay hipertensión arterial. Sabemos que las cefaleas crónicas raramente son por problemas de refracción. Puede haber cefaleas agudas de baja intensidad, pero una cefalea crónica repetitiva, ni lo manden al oftalmólogo, esa tiene otra causa, aunque tenga un problema de refracción. Lo mismo que si le encontramos 170 con 95 de presión arterial, hay que buscar otra causa, igual que el trastorno digestivo. Sabemos que el dolor de cabeza posiblemente después de la ansiedad y las caries como manifestación de enfermedad sea el síntoma más común del ser humano. Se ha estimado que el 90% de la población del mundo ha tenido por lo menos un dolor de cabeza, pero de estos nada más la mitad van con el médico, lo cual crea una verdadera área de oportunidad. Estas son cifras de nuestro país, de un estudio que se publicó en el 2005, donde se vio el patrón de consulta de los pacientes, con qué médicos iban, y fíjense que menos de la mitad van con el médico de primer contacto, lo cual personalmente se me hace una desgracia porque debería ser del 90-95%. ¿Y cuál es el patrón de consulta? Otros médicos internistas, pediatras, oftalmólogos, 11%, el sufrido neurólogo nada más el 5%, en fin. El quiropráctico van 3.7%, aunque no tenemos especialidad de quiropraxia en el país. Hay luchadores retirados que hacen el labor de quiropraxia. Y bueno, en las cifras que tenemos en nuestro país, la prevalencia de la migraña es del 15%, tipo tensional 69% y las otras cefaleas son 16%. Estas son cifras de México. La clasificación internacional agrupa las cefaleas en tres grandes partes. La parte 1 son los primeros 4 grupos, las cefaleas primarias, la parte 2 son las cefaleas secundarias y la parte 3 son las neuralgias craneales y otros dolores de cabeza. Son 14, el 1 es las diferentes migrañas, el 2 son las cefaleas tipo tensional, el grupo 3 las cefaleas en racimos y otras cefaleas con disautonomía trigeminal, la principal es la cefalea en racimos o de Horton, y otras cefaleas primarias, las secundarias, pues secundarias a todo eso, a trauma, vasculares, trastorno intracraniano vascular, sustancias legales e ilegales, infección, trastornos de la homeostasis. En ese grupo 10 viene la cefalea por hipertensión arterial. Brevemente, la migraña sabemos que está descrita desde los egipcios en la piedra Rosetta, ya se describía la migraña, de hecho el nombre migraña viene del griego de hemicrania. No voy a perderme en detalles, están los principales. Esta es la clasificación, la migraña sin aura, que antes se le llamaba migraña común, la migraña con aura, que antes era la migraña clásica, y los síndromes periódicos de la infancia, como el vómito paroxístico, el vértigo paroxístico de la infancia, etcétera, migraña retiniana, complicaciones y migraña probable. En este año, bueno, desde el 2013 se dio a conocer la versión 3 o la tercera edición,
que todavía está en versión beta de la clasificación internacional, y hay esos cambios. Ahora es migraña sin aura, con aura, la migraña crónica que antes no existía en la clasificación, complicaciones, la probable y los síndromes episódicos. Estos son los criterios de la migraña sin aura o migraña común. El criterio A son el número de ataques. Necesitamos 5 ataques, no 4 ni 3, 5, mínimo 5 para que ocurran, 5 a lo largo de la vida. El criterio B es la duración, de 4 a 72 horas. Dicho de otra forma, no hay migrañas de 1 hora, ni de 2 ni de 3, mínimo 4. Y más de 72 horas ya hablamos de un estado migrañoso análogo al estado epiléptico. ¿Okay? Y luego el criterio C son las características del dolor. Se necesitan 2 de esas 4. Unilateral, pulsátil, como una latida, la intensidad moderada a severa, lo vemos por el impacto en las actividades de la vida diaria. Si la persona se inhibe de hacer actividades o definitivamente el dolor le prohíbe hacer cosas, hablamos de intensidad moderada a severa. De otra manera, dicho, no hay migrañas leves, tiene que ser moderada a severa. Y típicamente se agrava con los movimientos o los esfuerzos físicos, lo que describimos como kinesofobia. La persona tiende a quedarse quieta, apaga las luces, etcétera. Como es el criterio siguiente, los acompañantes, uno de los dos, náusea y o vómito, y foto y o fonofobia. Hay que recordar que cualquier dolor de cabeza intenso puede dar náusea y vómito. Es el menos específico de los criterios. Y el criterio E son criterios de eliminación. La migraña con aura tiene esos subtipos. No me voy a detener. Estos son los nuevos tipos. Básicamente son las migrañas hemiplégicas familiares, porque esa es de las pocas enfermedades monogénicas. Se ha trazado un solo gen y con esas variedades. Y estas se requieren 2 ataques, y luego son los ataques del aura, los criterios del aura, que indiquen disfunción focal hemisférica o de tallo, que son básicamente 3 visuales, sensitivos o de lenguaje, aunque ahora se acepta que pueda haber hasta 6. Estos son los criterios que están a prueba. Son 6 auras: visual, sensitiva, del lenguaje, motora, del tallo y la retiniana. Esta es el aura típica. El aura de Lashley, que es el escotoma centellante, empieza chiquito y va creciendo hasta que alcanza todo un hemicampo y se correlaciona con trastornos del flujo sanguíneo cerebral. Estos son otros dibujos que se han hecho de personas con auras visuales. La migraña, las auras sensitivas que pueden adoptar diferentes patrones contralaterales al dolor, esa es la migraña crónica, no la voy a detallar. Y distinguimos en general 4 fases del dolor. El pródromo, que no es aura, son síntomas que pueden ocurrir horas antes del dolor. Luego el aura, el dolor y el posictal, que es muy semejante. Aquí están los síntomas principales, los premonitorios: fatiga, dificultad cognitiva, o sea, se atontan, hipersensibilidad sensorial, antojos. Esto es importante porque muchas veces durante la fase premonitoria la gente desarrolla antojos por algo. Comen chocolate y luego le echan la culpa al chocolate, y no es cierto, no es el chocolate. Es la fase premonitoria de la migraña. Igual pueden comer fresas o lo que sea. El aura, la fase de dolor y el prodromo, que también se parece mucho al prodromo. Hay algunos detonantes de la migraña: el desvelo o el exceso de sueño, cualquiera de los dos; los horarios irregulares de las comidas cuando se malpasan; los factores de la dieta. Nosotros en nuestros pacientes hemos hecho investigaciones sobre qué tan conveniente es ponerlos a dieta a priori. No los ponemos, porque de nuestros pacientes que hemos estudiado en los migrañosos hemos encontrado muy pocos que tienen detonantes alimenticios. Entonces no los ponemos a dieta, hacemos un diario prospectivo para ver si algún elemento de la dieta detona los dolores: el vino tinto, la cerveza, lo que sea, los quesos, en fin, no se los quitamos de entrada. El estrés, bueno, es muy difícil atribuirle causalidad a lo que sea del estrés, la menstruación, medicamentos, y algunas veces, como en cualquier enfermedad inflamatoria crónica, los pacientes con migraña pueden predecir los cambios climáticos. El estado migrañoso es una urgencia neurológica. El fondo del por qué ocurre la migraña: sabemos que es un cerebro distinto, se acepta que es un cerebro hiperexcitable, que responde diferente a los estímulos sensitivos. Ok, tratamiento básicamente son 3. El tratamiento no medicamentoso, que incluye cambio de estilo de vida, la dieta cuando está indicado, horarios regulares de sueño, horarios regulares de las comidas, lo que logremos identificar.
El tratamiento de la crisis y el profiláctico. El tema es el tratamiento profiláctico. Yo les recomendaría, ese es un artículo que me publicaron el año pasado, y básicamente lo que les voy a decir está plasmado ahí. Fíjense qué interesante, en este estudio del ataque mandaron puro placebo, era un estudio doble ciego contra placebo, etcétera, y mandaron puro placebo, entonces fue doble ciego, doble placebo. Y lo que pasó con el puro placebo fue que 37, en migraña, estaban estudiando un triptano, 37% mejoraron a las 2 horas, 70 a las 4 horas, 7 y 22 estaban libres de dolor a las 2 y 4 horas, o sea, lo que hagamos tiene que ser mejor que eso. En el tratamiento profiláctico lo importante es mantener al paciente libre de dolor y libre de síntomas. En la migraña no todo es dolor. Los pródromos son importantes. A veces eso causa más discapacidad que el dolor mismo. Y las medidas no farmacológicas, aquellas que se asocien con la producción del dolor. En cuanto a medicamentos, todos estos se han utilizado, analgésicos de mostrador comunes, AINES antidepresivos, etcétera. Los que tienen evidencia, clase 1A, de que funcionan son esos que ven ahí, los bloqueadores beta, metoprolol, propranolol, la amitriptilina de los tricíclicos y los neuromoduladores, ácido valproico, divalproato y el topiramato. Esos son los que tienen evidencia 1A, al menos de acuerdo a las guías de la Academia Americana de Neurología. Una vez que decidimos darle tratamiento, pues hay que mantenerlo por 6 a 8 meses. Es la recomendación. Y siempre y cuando esté bien controlado el problema. Y un detalle importante, una vez que decidimos dar un medicamento, vamos a suponer que le damos propranolol, hay que darlo a la dosis correcta, un periodo mínimo de prueba de 2 meses. Antes de 2 meses no podemos evaluar el resultado del tratamiento. Nos toca ver muy frecuentemente pacientes que les dieron el bloqueador beta 2 semanas o 3 semanas y declararon un fracaso terapéutico cuando no es momento de hacerlo. Y una vez que alcanzamos la meta de mantenerlo sin dolor 6 a 8 meses, al suspenderlo tenemos una probabilidad de éxito de un 60 a un 70%, o sea, no recurrencia del problema después de 5 años. Hay un 30 a 40% de probabilidades de recurrencia en los mismos 5 años. No, espero que lo lean, pero esa es la tabla que viene dentro de las guías de la Academia Americana. Esto no lo voy a tocar. Se me hace que, perdón, me voy a adelantar porque bueno, perdón. Podemos volver a empezar aquí. Me devuelve las transparencias porque me faltaron unas que no sé por qué no están. Sobre un metaanálisis reciente que se publicó acerca de los factores o de los medicamentos útiles en la migraña, y básicamente lo que evalúa es de la utilidad de los diferentes medicamentos en un metaanálisis después de 20 años de uso de los mismos. Las conclusiones son básicamente las mismas de la Academia Americana de Neurología, pero incluye los nutracéuticos. Los nutracéuticos se han posicionado como algo que puede ser muy útil, la coenzima Q, la carnitina, la riboflavina, etcétera, todo lo que ven de GNC se ha posicionado como algo que puede ser útil en la migraña, y la verdad es que la evidencia es muy pobre con respecto a su uso. Sin embargo, la que tiene más evidencia es la riboflavina, como parte del manejo y siempre como un coadyuvante en la migraña. Y dependiendo del paciente, vamos a tener que decidir qué medicamento dar. Hay que ver las comorbilidades. En los pacientes hipertensos vamos a intentar primero los medicamentos que tienen efecto sobre la hipertensión, como los bloqueadores beta. En pacientes que tengan depresión, los antidepresivos. Y hay nichos especiales, por ejemplo, pacientes que tengan síndrome de piernas inquietas, podemos intentar los neuromoduladores, específicamente el valproato, es el que tiene más utilidad en pacientes con síndrome de piernas inquietas. Y desde luego la vigilancia es importante. La vigilancia de los efectos indeseables de los medicamentos. Dentro de este metaanálisis se ha visto los índices de abandono del tratamiento. El que tiene más altos índices de abandono
son los antidepresivos tricíclicos, específicamente la amitriptilina. A pesar de que la amitriptilina es de los más efectivos como medicamento profiláctico de la migraña, el abandono del medicamento por efectos indeseables llega al 40%, comparado con 25% o 20% de los neuromoduladores. Nosotros, esto no era lo que iba a decir. Nosotros hicimos una encuesta nacional en el 2008 preguntando a los neurólogos de la Academia Mexicana de Neurología, neurólogos de adultos y neurólogos pediatras sobre los patrones de manejo ante un caso clínico hipotético de una migraña sin aura. Y lo que descubrimos fue que la mayoría de los neurólogos, incluyendo los neurólogos que están en instituciones, utilizan neuromoduladores. Y de estos, el topiramato y el valproato son los que más se representaban dentro de la encuesta que hicimos. Lo que variaba era la duración del tratamiento. Incluso entre neurólogos había quienes daban un tratamiento de 3 meses o de 4 meses o hasta 1 año, cuando la recomendación, aunque no está dentro de la medicina basada en evidencia, es que se mantenga el tratamiento por 6 a 8 meses. Entonces, una vez que decidimos dar un manejo preventivo, tenemos que establecer las metas, hablar con el paciente, ser muy realistas sobre qué es lo que queremos lograr, sobre cuánto tiempo va a durar el tratamiento y cuánto nos tenemos que esperar antes de cambiar el medicamento, porque ciertamente es una prueba de paciencia para el médico y para el paciente esperar 2 meses a ver si el medicamento funcionó. Pero en el largo plazo y con mayor número de pacientes son los que muestran, esa es la estrategia que muestra mayor efectividad para los grupos de pacientes con migraña. La recomendación que se le hace a los médicos de primer contacto es: aprendan a manejar bien 1 o 2 de los medicamentos profilácticos, de diferentes grupos de preferencia, a manejar bien un bloqueador beta, a manejar bien un tricíclico o bien un neuromodulador. Y si después de 2 intentos bien hechos de medicamento el paciente no se controla apropiadamente o no hay una respuesta satisfactoria, entonces pedir una consulta con un neurólogo o con una clínica de cefaleas para ver si realmente estamos viendo paciente con migraña o tiene una migraña resistente al tratamiento o tiene más de un dolor de cabeza, que es la situación más común con la que nos encontramos. Ahora bien, no es parte del tratamiento profiláctico de la migraña, pero quise pasarles esta diapositiva. SNOOP es husmear en inglés. Es una mnemotecnia que se diseñó por un doctor, un cefaleólogo de la Clínica Mayo en Arizona, para recordar las cefaleas graves, las cefaleas secundarias potencialmente graves, y eso es lo que quiere decir. La S de signos está en inglés, ¿verdad? Signos o síntomas sistémicos, la N de manifestaciones neurológicas acompañantes del dolor, la primera O es del inicio del dolor, es decir, a la edad a la que empezó, a la hora en que empezó el dolor. La segunda O es la edad a la que empezó el cuadro clínico, y luego están las 4 P, por eso se llama SNOOP-4. La primera es cambio en el patrón clínico, cefaleas posturales precipitados por Alzheimer progresivo y que haya papiledema. Todo eso se engloba dentro del cambio en el patrón. Nosotros en este año publicamos esta mnemotecnia en español. No había una mnemotecnia en español, entonces la diseñamos e hicimos esto. Se llama Ni espere, tratando de asociar estos síntomas con que no se esperen, con que manden al paciente, ¿verdad? Entonces la N significa lo mismo, neurosignos o neurosíntomas asociados o junto con el dolor de cabeza. La I de sospecha de uso de drogas o de medicamentos o intoxicaciones. La primera es la edad de inicio, y ponemos como acotación que hay que levantar la bandera roja cuando empieza el dolor después de los 40 años. Es extremadamente raro que la migraña empiece
después de los 40 años. De hecho, es un signo de alarma. Siempre que la vemos, preferimos mandar algún estudio de imagen. La S de los síntomas o neurosíntomas o signos sistémicos. La P es el cambio en el patrón. Sabemos que la migraña es una enfermedad estable. La persona tiende o sabe cómo va a progresar su dolor. Primero siento esto, luego pasa esto y luego se me quita. Cuando cambia ese patrón es un motivo de preocupación. La segunda P es la cefalea postural, lo que cambia con las posturas. Cefalea que sucede al acostarse o al cambiar de acostado a sentado, de sentado a parado. La segunda E es la cefalea asociada a los esfuerzos, aquella que se aparece o se agrava al hacer un esfuerzo físico. La R es repentino y con eso nos queremos referir a que la cefalea es máxima desde el inicio. No tiene ningún pródromo, no tiene nada, como está descrito en las cefaleas explosivas, aquellas que les decían de los aneurismas, cefalea centinela, que ahora la llamamos cefalea explosiva primaria y que se asocia casi siempre a lesiones estructurales. Y por último la E, que no la tiene el doctor Dodig en su mnemotecnia, nosotros sí la tenemos, que es la correspondiente al embarazo. Sabemos que la migraña típicamente desaparece durante el embarazo. 70% de las mujeres con migraña que se embarazan se les quita la migraña generalmente durante el segundo y tercer trimestres. En el primero pueden tener todavía crisis. Pero cuando no se quita, nos preocupamos, y peor cuando aparece la cefalea durante el embarazo. Sabemos que hay problemas intracraneales que pueden manifestarse durante el embarazo, meningiomas que crecen durante el embarazo, malformaciones arteriovenosas, trombosis de los senos venosos, en fin. Entonces, esta es la mnemotecnia. Desde el punto de vista del clínico que está en su consultorio, hemos dividido los síndromes de cefalea en esos 4 para poder facilitar el abordaje desde el punto de vista clínico, las agudas o de inicio reciente, recurrentes, crónicas y las cefaleas con signos neurológicos, que básicamente es el ni espere. Aquí están cuáles son aquellas de inicio reciente, la definición. Esto es lo que hay que identificar en todos los pacientes con sospecha de cefalea secundaria. No me voy a detener mucho porque no tengo tiempo. Las cefaleas que habitualmente tienen antecedentes de crisis similares son esas. Es decir, usted está en el consultorio, llega el paciente con dolor de cabeza, oiga, ¿ha tenido algo similar? Sí, puede ser cualquiera de esas. Migraña, cefalea en racimos, neuralgia, cefalea tipo tensional de los esfuerzos. Lo que no se debe hacer en la atención de un paciente con cefalea, interrogar con prisa, subestimar la situación, no explorar, es un pecado capital en la medicina clínica, pero en el paciente con cefalea aguda es particularmente importante. La historia de medicamentos, la historia de cefaleas previas, los datos de peligro, el ni espere, solicitar estudios a ciegas y no hacer una evaluación de las comorbilidades, ya que podemos hacer más daño con los medicamentos si no sabemos si es asmático y le damos un bloqueador beta, o en fin, si tiene enfermedad isquémica le damos un triptano y podemos desencadenar un infarto isquémico, insuficiencia arterial de las piernas, en fin. Muy bien, vamos a pasar. Nada más que no las veo. Las preguntas, no sé dónde quedaron, doctor. Perdón, ahí está. Dice, mujer de 30 años, casada desde hace 5 años sin antecedentes médicos de importancia, padres, 2 hijos vivos y sanos, esposo sin problemas médicos. Cefalea que comenzó a los 20 años, o sea, hace 10 años. Describe que es estereotipada, inicia con dolor increciendo en la región frontal, pulsátil unilateral con progresión al hemicráneo ipsilateral, alcanzando el cenit en 2 horas, intensidad promedio de 8 de 10 en una escala de analogía visual, duración promedio de 10 horas sin tratamiento, se acompaña de fotofobia, náusea intensa con vómito, kinesofobia y osmofobia, le molestan los olores durante el ataque. Frecuencia de 4 por mes. Refiere que algunos alimentos le detonan la crisis, básicamente la comida china y el chocolate. Y el examen neurológico solo demuestra sensibilidad a la palpación de los músculos temporales y suboccipitales. Ahora bien, ustedes ya saben el diagnóstico, no los voy a ofender preguntándoles el diagnóstico, pero la pregunta es, ¿cuál de los siguientes sería el parámetro principal para decidir administrar un tratamiento preventivo?
la frecuencia de las crisis, el impacto en la calidad de vida, la presencia de la homofobia o la intensidad del dolor. ¿Pueden contestar, por favor? Vamos a ver las respuestas. Ok, están divididos entre la frecuencia y el impacto. El parámetro, ciertamente el impacto en la calidad de vida es importante, no es lo más común. Una mujer que tenga migraña menstrual, por ejemplo, le da solamente con la menstruación, pero tiene 4 días antes y 4 días después de síntomas premonitorios o síntomas en el posictal, pues tiene 8 a 11 días de cada ciclo discapacitada, y no tanto por el dolor, sino por los síntomas asociados a premonitorios o posictales. Entonces quizá en esa mujer sea un caso excepcional, pero en general, para decidir el tratamiento preventivo, si vemos que tiene 2 o más crisis por mes, decidimos iniciar un tratamiento. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya se justifica el exponer a esa persona a un tratamiento que va a tomar todos los días por el beneficio de quitarle el dolor. Entonces, ciertamente la frecuencia de las crisis de esos 4 sería el más importante. La siguiente. En cuanto al manejo dietético, en esta paciente es un error no haberlo instituido previamente, no incide en el manejo, debe hacerse rutinariamente o debe ser más extenso el manejo dietético. Si pueden contestar, por favor. Vamos a ver. No incide en el manejo. Yo he insistido mucho en este punto. En los médicos casi tenemos un reflejo de migraña y dieta, y no es así. No debe darse dieta automáticamente. 50% contestaron correctamente. Lo que se debe hacer es un examen prospectivo, llevar un diario, es decir, vamos a ver si es cierto que si come esto le provoca el dolor. La siguiente. ¿Cuál debe ser el principal parámetro de éxito terapéutico? La satisfacción de la paciente, la disminución del número de crisis, la disminución de la intensidad de las crisis o la escala Midas. Midas mide el número de días en los 3 meses previos en que dejó de ir a trabajar o dejó de ir a actividades sociales o de placer, de ocio. ¿Cuál consideran que sería la más importante? Muy bien. Ok, aunque hay variaciones, es decir, hay gente que le pone mucha atención a la satisfacción del paciente y deberíamos de ponerla. Muchas veces las personas con que disminuye 50% el dolor se sienten bien. Dicen, ¿sabe qué, doctora? Sí estoy bien. Pero la meta del tratamiento es 0 crisis. Todo lo que nos acerquemos a ella es ganancia. Creo que queda una. Bueno, ya no tengo tiempo para ver este segundo caso, así que creo que es la última. Pues es todo. Muchas gracias.